Amen. I want to talk this morning about what the Holy Ghost and His purpose is. Quiero hablar en esta mañana acerca de lo que el Espíritu Santo y su propósito significa. We're going to talk a lot about conviction. Vamos a hablar mucho acerca de la convicción. Amen? Amén. All right, let's pray. Father, thank you so much for the opportunity to be here this morning. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana. I thank you for this wonderful church and its people. Te doy gracias por esta iglesia hermosa y su pueblo. And I sure thank you for the presence of God in this place this Y morning. te doy gracias por tu presencia en este lugar esta mañana. God, we want to do what you want. Señor, queremos hacer lo que tú quieres. We want to hear from you this morning. Queremos escuchar de ti esta And mañana. God, we ask that you would conform us into the very image of Y te Christ. pido, Señor, que tú nos conformes a la misma imagen de Cristo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. First and foremost, Para empezar, we must establish that the Christless human nature, that is this flesh man, tenemos que establecer que la naturaleza sin Cristo, o sea, esta naturaleza humana que tenemos, la he carne, doesn't want to do anything but evil. la carne no quiere hacer nada más que lo malo. Every part of this flesh and its actions are selfish. Cada parte de la carne y sus acciones son egoístas. He doesn't want to please God. La carne no quiere agradar a Dios. He only wants to do what's natural for himself and what pleases himself. El hombre carnal solamente quiere hacer lo natural, lo que le agrada a él. Amen? In this life, when I've lived without Christ, when I was a young man, En esta vida, cuando yo de joven vivía sin Cristo, I gave very little about what God wanted. a Very little mí thought about what God wanted. me importaba muy poco lo que Dios quería. Most of what I did, I lived for myself. La mayoría de lo que yo hacía lo hacía para mí. I thought about what would make me happy, Yo pensaba en lo que a mí me hacía feliz, how I felt, lo que yo sentía, what I could get. lo que yo podía ganar. But when it came to God, I didn't care what He thought. Y en cuanto a Dios, a mí no me importaba lo que Dios pensaba. I didn't care much about His feelings No me importaban los sentimientos or de what He wanted to Dios do in my life. o lo que Él quería hacer en mi vida. And that's the way this human nature is. Así es como es nuestra naturaleza humana. It's purely carnal. Es algo completamente dañino. Now that doesn't mean this flesh is devil possessed, No quiere decir que tu carne está poseída por un diablo, although it can be, aunque lo puede ser. but it just means it's selfish in nature. Simplemente quiere decir que naturaleza es una carne egoísta. In Romans 8 and 7 and 8, En Romanos 8, versículos 7 al 8, we're going to read quite a few verses. I apologize over this message. There's a lot of scripture, but I just want to make sure that you see where I'm coming from. vamos this a morning. leer varias escrituras y discúlpeme si son muchas, pero estoy llegando a un punto. So Romans 8, 7 and 8, we're going to read. Romanos 8, 7 al 8, vamos a leerlo. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. So in this flesh life, if I think I can walk with God, Entonces, en esta vida en la carne, si yo pienso que en la carne puedo caminar con Dios, if I think I can do religious things si yo pienso que puedo llevar a cabo cosas religiosas without being born again, sin haber nacido de nuevo, or without being filled with the Spirit of o sin God, haber sido lleno del Espíritu Santo, then I'm deceiving myself. entonces me estoy engañando a mí mismo. Because the Bible says this flesh or this carnal mind, Porque dice la Biblia que esta carne o esta mente carnal, it's an enemy of God, dice la Biblia que es un enemigo de Dios and it cannot please God. y no puede agradar a Dios. But within this human nature that has been born again, Pero dentro de esta naturaleza humana, cuando tú ya naces de nuevo, the Spirit of Christ exists, el Espíritu de Cristo está existente, which on the other side only has the ability to do good. el cual, a lo contrario de la carne, el Espíritu de Dios solamente puede hacer lo bueno. Amen. You and I know that. We're a testimony of that. Tú y yo somos un testimonio de eso, lo sabemos. Most of us, when we were outside of Christ, La mayoría de nosotros, cuando estábamos fuera de Cristo, we were, like I was describing, a selfish man. éramos, como yo describía, hombres egoístas. But when we got born again, Pero cuando nacimos de nuevo, we found that a new life came inside, nos dimos cuenta que una vida nueva entró. and the desires of this man began to change.
change. Y ahora los anhelos de este hombre empezaron a cambiar. We began to think differently, right? Empezamos a pensar diferente, ¿sí o no? We began to desire differently. Empezamos a anhelar diferentes cosas. The old things of this life, the Bible says, begin to pass away. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. And all things are becoming new. Y aquí todas son hechas nuevas. That's because a new life exists inside of me. Eso es porque ahora una vida nueva existe dentro de mí. All of its motives and actions Todas las acciones motivantes de la carne, are directed towards pleasing God. perdón, todas las reacciones motivantes del espíritu son dirigidas para agradar a Dios. It hates selfishness. El Espíritu Santo en ti odia el egoísmo, It hates all manner of sin. odia todo tipo de pecado, Just like the flesh on the one side, así como la carne de un lado. the flesh feels natural in doing fleshly things. La carne en lo natural se siente natural haciendo cosas carnales. The spiritual man inside of us feels natural doing right. Pero el hombre espiritual se siente natural haciendo lo correcto. For we read in verse number 9 of Romans chapter 8 now. Porque si leemos ahora el versículo 9 de Romanos 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. So we can see how important it is that we're born of the Spirit. Amen. Entonces vemos lo importante que es el nacer del Espíritu. I'm not going to talk to us today about being religious or about coming to church. Mira, yo no te voy a hablar a ti acerca de cumplir con ritos religiosos como asistir a una iglesia. Now, it's important that we come to church Es importante asistir a la iglesia, because that faith can come to us by the Word of God, porque así es como la fe viene a nosotros por medio de la predicación de la palabra de Dios. and we can be saved because of it. Y podemos recibir salvación por medio de esa palabra. But it's not enough for us just to come to church and be religious. Pero lo que digo es que no es suficiente el solo ir a la iglesia y ser religioso. We must come to the place where we're born again. Tenemos que llegar al punto de nacer de nuevo. I must be born of the Spirit of God. Tengo que nacer del Espíritu de Dios. For when I'm born of the Spirit, Y cuando nazco del Espíritu, I'm given a measure of the Spirit. es cuando se me da una medida del Espíritu de Dios. Let's look at Ephesians 4 and 7. Ahora fijémonos en Efesios 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amen. Amén. This is being born of the Spirit. Esto se refiere a nacer del Espíritu. But then we must be filled with the Spirit. Ahora también después tenemos que ser llenos del Espíritu. And with this filling, infilling, Y con esta llenura comes greater insight and understanding of what God wants with this life. es cuando recibimos una mayor influencia e entendimiento de lo que Dios quiere hacer con esta vida. The Holy Ghost is never going to fill us so that we can remain the same. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar para permanecer iguales, But His whole purpose is to come inside of this life sino que todo su propósito es entrar a tu vida and take everything that's unlike Christ y quitar todo lo que no parece a Cristo and rid it of this man. y deshacerlo de este hombre. Amen? This is the work of God in our life. Esa es la palabra de Dios obrando en nuestra vida. There's still a lot. I've been a Christian for a long time. Yo llevo ya muchos años de cristiano But there's still a lot inside this life y siguen habiendo cosas en esta vida that the Holy Spirit is uncovering in me que el Espíritu Santo sigue mostrándome and He's purging me of. y me sigue limpiando. There's things and attitudes in my life Hay cosas y ciertas actitudes en mi vida that rise up inside of me, que en ocasiones se levantan en mí. and the Holy Ghost says you've got to get rid of Y el that. Espíritu Santo me muestra, hey, tienes que deshacerte de eso. There's ways that I respond to my wife or Hay- to my children, Hay ocasiones cuando yo en cierta manera le respondo a mi esposa o a mis hijos. and the Holy Ghost says that's unlike me, you must get rid of Y el it. Espíritu Santo viene y dice, hey, ese no soy yo, deshazte de esa actitud. There's ways that I drive on the road Hay ocasiones cuando yo manejo en el camino and thoughts that I think about people that are driving, y pienso, me llegan pensamientos de algunos que están manejando a mi lado. and the Holy Ghost says that's unlike me, you've got to get rid of Y viene it. el Espíritu Santo y dice, hey, ese no soy yo, deshazte de ese pensar. Amen? Amén.
I can justify it. Yo puedo justificarlo. And sometimes I've tried to say, well, it's because of them. Y hay veces que yo digo, bueno, es que ellos son así. But he says, no, I'm talking to you. I'm not talking to them. Cuando el Señor dice, no, te estoy hablando a ti, no a los que están manejando a tu lado. Amen. Amén. His purpose is to conform me into the image of Christ and to make me holy. Su propósito es conformarme a la imagen de Cristo y santificarme. So this flesh has to die. Entonces esta carne tiene que morir. I have to die to my desires, Tengo que morir a mis anhelos, my wills, a mi voluntad, my wants, a mis deseos, my excuses. a mis excusas. All of it has to go Todo se tiene que ir. if I want Christ to live in me. Si yo quiero que Cristo viva Now en I mí. can continue to remain the same that I am, Ahora yo puedo continuar siendo el mismo que yo he sido, but I'll progress no further until I deal with what the Holy Spirit is dealing with in my pero life. jamás progresaré en el trato que el Espíritu Santo está tratando de dar a mi vida. I can talk about how I'm a youth pastor. Yo puedo hablar de que sí, soy un pastor de I can jóvenes. talk about how faithful I am at church. Puedo hablar de qué tan fiel soy a mi iglesia. And God says, don't talk to me about any of that Y Dios me dice, tú no me hables de eso until you deal with what I've told you to deal with in that life. hasta que lidies o trates con las cosas que te estoy mostrando de tu vida. That is what God is talking to me about. De eso me está hablando Dios a mí. And it's different for each one of us. Y es diferente para cada uno de He'll nosotros. talk to us about different things, Dios nos habla de diferentes cosas, but He's not allowing our excuses, pero Él no está permitiendo que nuestras and He's not excusas allowing us to go any further ni nos va a permitir que vayamos más allá, until we address what He's talked to us no about. sea que primero confrontemos las cosas que Él nos está mostrando. This is why the Spirit's given to us in a measure. Esta es la razón por la cual el Espíritu se nos da a cierta medida. You know, if we talk about a bottle here, this bottle is full Si, of water right si now. nosotros hablamos de una botella, esta botella está llena de agua. I could drink some out of it, ¿Puedo tomar un poco de ella? Buena and, idea. and I can only fill up what's available. Can only fill up the amount which is available, Y right? solamente podré llenar lo que queda disponible para llenar. I can only put a measure of water back into this bottle as much as it can contain. Solamente puedo meterle ahí la medida que pueda contener. I can't take the contents of this bottle No puedo tomar el contenido de esta botella and empty them into this bottle y vaciarlas todas en esta todavía, because there isn't enough room to contain it. porque no hay suficiente espacio para lo que hay acá adentro. So in order for me to put more of this Entonces para yo ponerle más de esta a esta, into this, a I esta, have to get rid of what's inside tengo of que this. deshacerme de esta. This is the flesh, not this. Esta es la carne. Okay? You've got to get rid of it. Tienes que deshacerte de ella. And I've got to get rid of it. Y yo me tengo que deshacer de But ella. as I do, Y mientras lo hago, more of the Holy Ghost can come in. más del Espíritu Santo podrá llenar esta. Amen. And I'll Amén. become more like Y es Christ. cuando yo así puedo ser más como Jesús. This is the only way. Esa es la única manera, You hermano. see in the verse, we're going to read here in a second. Let me Vamos a find it. leer unos versículos aquí que nos van a mostrar esto. John 3:34. En Juan capítulo 3, versículo 34. En pantalla dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu, no da el Espíritu por medida. Christ was the only person recorded to have the Spirit without measure. Cristo es el único que dice la Biblia que se le dio el Espíritu sin medida. Why is this? ¿Por qué es eso? Because the flesh had no dominion over his life. Porque la carne no tuvo ningún dominio sobre su vida. The devil could find no place in him, the Bible says. El espíritu, el diablo no encontró ningún lugar o ningún espacio en él. Because the fullness of the measure of the Spirit had been given to it. ¿Por qué? Porque la plenitud de la medida del Espíritu él la tenía. I sure want to be that kind of man. Yo quiero ser ese tipo de hombre. I feel like sometimes I've got this much of God. Hay veces que yo siento que tengo así de poquito de Dios. When the Holy Spirit deals with things in my life, Cuando el Espíritu Santo me muestra cosas en la I vida, feel like, God, am I even progressing on this road? hay veces que siento, Señor, estoy progresando en este caminar. But if I look back to where I've come from, Pero si yo me fijo de dónde vine, I know there's progress. yo sé que he progresado. I know I'm not like I was. Yo sé que no soy lo que antes era. I know I'm more like Christ. Yo sé que me parezco más a Cristo que I antes. can't allow the devil to bring discouragement, No puedo permitir que el enemigo venga y me desanime. because he will. He'll bring you to a place and say, you're nothing like Porque Christ. es eso lo que hace el enemigo y dice, tú no te pareces nada a tu You're Jesús. so full of flesh, you have none of the Spirit of God. Estás tan lleno de carne que no tienes nada de Dios. But we do.
Pero sí hay algo. We're born again. Hemos nacido de nuevo. Not where we want to be, No donde deseáramos, no donde quisiéramos estar, but we are on the road. Amen? pero vamos en camino hacia allá. Amen. Amén. For us to feel guilty about sin then requires we are born again. Mira, si tú sientes culpabilidad de pecado, eso es indicación que has nacido de nuevo. I remember when Pastor Clendenin was just barely saved, he told this story. Yo recuerdo cuando el pastor Clendenin, es un pastor muy reconocido de la iglesia Living Waters que ya falleció, dijo esta historia. He said that he was on an oil rig in Texas, Dijo este pastor que estaba en un lugar de donde sacan el aceite en Texas. and he said, I was an unsaved man. Él dijo, yo era un hombre que no era salvo. He said, but I walked into a church one night and I met Christ. Pero un día entré a una iglesia y me encontré con este Jesús. He said, and I gave my life to him. Y dice, le entregué mi vida al Señor. He said, the next day he went to work. It was very early in the morning. Y contaba que el próximo día fue a trabajar muy temprano en la mañana. He said, we had the responsibility for watching the pressure on these oil machinery. Y dice él que su trabajo era cuidar la presión en estas máquinas de aceite. He said, and if you weren't careful, you could you watch that pressure. He said, death could result if they weren't careful. Dice, y si tú no cuidabas bien la presión de esa máquina, el resultado iba a ser la muerte. He said, and he came to where this man was supposed to be watching this machine, Entonces dice que él llegó a un lugar donde había uno que también tenía una máquina a su cargo and he found he was asleep. y se dio cuenta que estaba dormido ahí en la máquina. And he went up to him and he kicked him. Dice que fue y le dio una patada al And señor ese. he said, wake up. Y le dice, hey, levántate. He said, and he turned around Y dice que se dio la vuelta to walk away. para alejarse de él. And he felt this, the enemy told him, Y dice que el enemigo le dijo, and you call yourself a Christian. ¿y no que ya te hiciste cristiano? Pues He said, Christian wouldn't do that. un cristiano no haría tal cosa. He said, and I started to feel bad. Y dice que se empezó a sentir mal. And then another thought came to me. Y otro pensamiento se me vino. He said, that's the first time I've ever felt bad about kicking somebody. Dice que él contó que esa fue la primera vez que se sintió mal por haber pateado a alguien. And he said, I am changed. Dice, ¿sabes qué? Sí he cambiado. There was a new life that had come inside. Había una vida nueva que entró ahora en mí. Of course, he wasn't what he was going to be or what he eventually became as a Claro, man of God. en ese entonces cuando le dio la patada a este hombre no era lo que él iba a llegar a ser un día, un gran hombre de Dios todavía. But that day, a new life came into him Pero, inside. pero ese día él tenía ya una vida nueva dentro And de a él. change began to take place. Y empezó un nuevo cambio. So for us to feel guilty about sin or things that God is dealing with in our life Entonces, si tú llegas a un punto en tu vida donde te sientes culpable de un pecado en tu vida, proves that there is a nature in there of quiere Christ. decir que la naturaleza de Cristo está ahí en ti. Amen? Amén. If there's sin in our life that we do not see as evil, Ahora, si hay pecado en tu vida que no lo ves como maldad, then it's because we're strictly governed by the flesh. eso quiere decir que estamos siendo completamente gobernados por la carne. If we see nothing wrong with cursing, Si nosotros decimos malas palabras y nos da igual, pornography or lying or cheating, stealing, si vemos pornografía o de vez en cuando una mentirita o robamos algo then obviously that man is not born again. y te da igual por todo, cualquier cosa de esas cosas, quiere decir que no has nacido de nuevo. But within that life, Pero dentro de tu if vida, there's a guilt or a conviction about those things, dentro de esas cosas que tal vez tú hagas y te sientes mal, then the measure of Christ exists in this man, quiere decir que hay una medida de Cristo en ti. and we are moving for God. Y estamos avanzando en las cosas de Dios. Amen. Those Amén. who are born again Aquellos que nacen de nuevo should never become satisfied with the measure of Christ which has been given them. jamás deben de estar satisfechos nada más con una medida de Cristo que se les ha dado. Amen. Seek for more of Christ. Tienes que querer más de Cristo. Desire to have a greater understanding of His Word. Tener un anhelo mayor de entender su palabra. Not just knowledge, No solamente conocer lo que dice la but an Biblia, understanding of the Word of sino God. entenderla. I remember talking to a friend of mine. Recuerdo yo que platicaba con un amigo mío He went to Bible school, que fue a la escuela bíblica but he says and does some of the things that are pretty unrighteous, let's say. y él dice y habla de cosas que él hacía que eran no muy buenas. And I was telling him one day,
Y un día yo le decía, I just pray that the Holy Spirit would come into your life le dije, yo oro de que el Espíritu Santo entre a tu vida and He would reveal Christ to you. para que te muestre, te revele a Cristo. And His response to me was, Y la respuesta que me dio, I've been to Bible school. él dijo, hey, yo ya fui a la escuela bíblica. I'm probably able to quote more of the Word of God than you Me are. dijo, ¿sabes qué? Yo tal vez puedo citar más versículos que tú. And I said, that's not what I said. Y le dije, eso no es lo que yo te acabo de I decir. said, I'm praying that the Holy Spirit Le dije, estoy pidiendo que el Espíritu Santo would fill your life llene tu vida and reveal who Christ y is. te muestre quién verdaderamente es See, Cristo. we can all have a knowledge of who Christ Mira, is. todos podemos tener un conocimiento de quién es Jesús. We can all quote the Word of God. Todos podemos citar fácilmente la palabra. But I must know what's inside this man Pero yo tengo que conocer esto de una manera íntima dentro de who mí. Christ is. ¿Quién es Cristo en I mí? must have an understanding of what He's done in my life, Tengo que tener un entendimiento de lo que Él ha hecho en mi vida. who He is and what He wants to do in my life. Quién Él es y lo que Él quiere hacer en mi vida. Otherwise, it has no benefit to me. De otra manera, eso no tendrá ningún beneficio para mí. It's nothing more than head knowledge. No será nada más que conocimiento de aquí, de la cabeza. So we should seek for more of Christ. Entonces tenemos que buscar más de Jesucristo. Strive to be led by His Spirit each and every day. Buscar la manera de que su Espíritu Santo nos dirija cada día. This only comes by one main avenue, Y eso viene solamente a través de una manera, un camino. and that's allowing the Holy Ghost to be my true conviction. Y es permitir que el Espíritu Santo sea tu verdadera So convicción. what is the work of the Holy Ghost? Entonces, ¿cuál es la obra que hace el Espíritu Santo? Well, there are many functions, Hay muchas funciones, but in Acts 1 and 8, pero en Hechos 1:8 we see this. veamos lo que dice ahí. Might not be up there. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amen. Amén. The Holy Ghost isn't just to bring conviction to our Ahora, life, el Espíritu Santo no solamente sirve para traernos convicción, hacernos sentir mal y ya, but He also comes to give me a power to do something with what He's requiring of sino me. que también viene para darme el poder, darme la habilidad de llevar a cabo lo que Él requiere de mí. As a teenager, God convicted me about things in my life, Mire, en mi adolescencia el Espíritu Santo me daba convicción de cosas en mi vida, but I would not allow the Holy Spirit to come in and give me the power to overcome. pero yo no permitía que el Espíritu Santo entrara en mí para darme el poder para vencer esas cosas. I said with my heart and with my lips, I want to obey you. Yo con mis labios decía, Señor, yo te quiero obedecer en eso que me estás mostrando. But when God came to me and He said, this is what I'm requiring of you, Y cuando Dios venía y me decía, oye, esto es lo que quiero que hagas, God, it's too much. y yo decía, Señor, es mucho, I can't give that up, no puedo entregarte eso, right? ¿sí? And the work of God stopped at that moment. Y entonces así era cuando la obra de Dios se detenía en ese momento, Because God can't go any further if I won't yield to myself. porque Dios no puede ir más allá de lo que yo no estoy dispuesto a darle a But Él. there came a day Entonces llegó el día en mi vida when God came back to me cuando Dios regresó una vez más a mí and He said, this is what I'm requiring of you, y me Mike. dijo, mira Mike, esto es lo que yo espero de ti. And I said, God, I'm willing to do what you want me to Y do. le dije, Dios, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. But I told Him, God, I don't have the power. Pero le decía, Señor, no tengo la habilidad God, para I've- hacer eso que tú quieres que yo haga. I've told you hundreds of times that I would do this and I've failed hundreds of times. Yo le dije a Dios, Señor, te he dicho cientos de veces que quiero hacer esto, pero siempre te fallo. I said, God, but I make this one commitment to you. Y le dije, pero Señor, quiero hacer este compromiso contigo. If you give me the power, Si tú me das el poder, I'll obey you. yo te voy a obedecer. I'll obey you every day. Yo te voy a obedecer cada día. Whatever it is that you want me to do, Cualquier cosa que tú quieres que yo haga, whatever you require for my life, cualquier cosa que tú requieras de mi vida, whatever you want me to lay down, cualquier cosa que tú quieres que te entregue, I'll lay it all down. Just help me because I cannot do this on my own. lo voy a entregar todo, pero ayúdame porque yo no puedo hacerlo God, por mí I'm mismo. frustrated with failing you. Le decía, Señor, estoy frustrado de tanto fallarte. I don't want to lie to you again. I've told you so many times I'll Ya, do it and I no
don't. no te quiero echar mentiras, te he dicho siempre que lo voy a hacer y termino no haciéndolo. And he said to me, you just live for me Y él me dijo, tú solamente vive para mí, one day at a time. un día a la vez. You get up every day, Te levantas cada you día devote that time to me, y me das ese tiempo a mí and you obey my voice throughout that day. y solamente obedece mi voz en el transcurso de ese día. That's all he told me. Es todo lo que me dijo. He didn't tell me angels were going to come from heaven and help me. Él no me dijo, te voy a enviar unos ángeles para que te echen una ayudadita. He didn't promise me that a power was going to be there or some kind of feeling that I would never feel guilty or never feel overcome. Él no me dijo, te voy a dejar sentir algo para que ya jamás sientas culpabilidad. But he said, you just get up every day Sino que me dijo, solamente levántate and cada día you be faithful y séme fiel. and be filled with my spirit. Y déjame llenarte con mi espíritu. And he's never failed, church. Y nunca me ha fallado desde entonces, He's iglesia. never failed me. Él nunca me ha fallado. From that day on, De ese día en adelante, without one failure, sin una falla, no, there's been times where I've failed God. ¿será que nunca he tenido fallas? Claro, ha habido ocasiones donde le he fallado, But I've never turned my back and gone back. pero jamás le he dado la espalda para regresar al mundo. The moment that I failed him, El momento que yo le fallé, I said, God, forgive me. dije, Dios, perdóname. I don't want to go back to that old life. No quiero regresar a esa vida antigua. I want to serve you. Quiero servirte. And he was instant to forgive. E instantemente el Señor me I didn't perdonaba. have to go back 2 years, No tenía que yo regresar 2 años atrás, start all over at the beginning. empezar de nuevo al principio. But I stopped. I got up right there from my knees, Pero me paraba de ahí, de mis rodillas, and I kept moving forward with God. y seguía avanzando con Dios. This is the work of the Holy Spirit in our life. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yes, it's to bring conviction, Sí, es para darnos convicción, but it's also to bring a power to obey. pero también es para darnos un poder para obedecer. The power to obey comes with this choice. El poder para obedecer viene con esa decisión. I have to make the choice. Yo tengo que tomar la decisión. God always brings us to a choice. Amen. Dios siempre nos lleva a un punto decisivo, amén. He's not making robots. Dios no quiere hacer de ti un robot. He's not making people that will obey because he forces them to. Él no te quiere hacerte que le obedezcas a la fuerza. He brings everyone in this house to a decision. A todos nosotros en esta casa nos lleva a un punto decisivo. Much like he brought the people to when Joshua was leading them. Así como cuando lo hizo con el pueblo que guiaba a Josué. He said, choose you this day. Les dijo, elijan el día de hoy. Are you going to serve the Lord or are you going to serve the devil? O servirán a Dios o servirán al diablo. Amen. We know the story, right? Conocemos la historia en Josué 24. They had to make a choice. Ellos tuvieron que tomar una decisión. We have to make a choice. Tenemos que tomar una decisión en And esta it vida. isn't just a choice about serving God or serving the devil. Y no se trata nada más de servir a Dios o servir al diablo. It's a choice. Am I going to obey God or not obey? Se trata de que si voy a obedecer a Dios o no lo voy a Am I obedecer. going to remain in the flesh or am I going to allow God's Spirit to fulfill and flood my life? La decisión de que si voy a permanecer en esta carne o voy a permitir que el Espíritu de Dios llene mi vida. But the choice is ours. Pero la decisión es nuestra. There's a great responsibility with that choice. Hay una gran responsabilidad con esa decisión. But there's also a great reward that comes with the Pero choice. también hay un gran galardón cuando toma la buena decisión. If I want God's Spirit in my life, Si yo quiero el Espíritu de Dios en mi vida, then I must make the choice. entonces tengo que tomar la decisión. There's been many times in my life where I was teaching my children to Han obey. habido muchas veces en la vida cuando yo le he enseñado a mis niños a obedecer. And I didn't just tell them, you're going to obey because I said so. Y no les decía, hey, me vas a obedecer porque te lo digo. But especially when they were young, I would get down with them. Sino que cuando eran niños, más pequeños, yo me arrodillaba hacia ellos I would get with them face to face. y los miraba cara a cara. And I would say, listen to me. Y les decía, mira, escúchame. I want you to understand what I'm saying. Quiero que entienda lo que te voy a decir. You're going to do this Vas a hacer esto or you're not going to do this. o no lo vas a hacer. And this is why. Y esta es la razón por qué. I didn't want him just to obey because he didn't care. No quería que obedecieran así sin importarles. I didn't want him to obey just because I was a taskmaster or some dictator. No quería que me obedecieran porque yo era su dictador. I wanted him to learn and her to learn, my girls to learn, Yo quería que mis hijos, que mis hijas aprendieran that there was a benefit to obedience. de que hay un beneficio cuando obedeces. I'm teaching you obedience as a young child Te estoy enseñando obediencia como niño so that
that you'll learn to obey as you grow older. para que aprendas a ser obediente mientras vas creciendo. And the blessing of God will follow your life. Y es así como la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. Amen? Amén. This is what we want as parents, right? Eso es lo que queremos como padres. We look at our children and say, God, keep them from a lot of stuff. Vemos a nuestros hijos y decimos, Señor, guárdalos de todas las cosas que hay. Don't let them fall into the ways of the world. Señor, que no caigan en el mundo, decimos. Don't let them get involved with friends that would pull them out of the house of God. Decimos, Señor, que no se empiecen a juntar con amigos que los saquen de la iglesia. Why? Because we know what's in that world. ¿Por qué? Porque sabemos que hay en ese mundo. We understand the consequences of sin. Entendemos las consecuencias del pecado. And when God comes to us and He talks to our spirit, Y cuando Dios viene y habla a nuestro espíritu and He puts a conviction in our life, y trae una convicción a nuestra vida, He's doing so because He knows what's ahead. Él lo hace, ¿por qué? Porque Él sabe lo que viene a futuro. He knows the consequences of our disobedience. Él sabe cuáles son las consecuencias de nuestra And desobediencia. He's trying to spare us from those Y consequences. está tratando de guardarnos de tales consecuencias. Church, He loves us. Iglesia, Él nos ama. He wants what's best for Él us. quiere lo mejor para But nosotros. we've got to listen. Pero tenemos que prestar atención And we've got to make the y choice. tenemos que tomar la decisión. My children could grow up. Mis hijos han crecido, They could have grown up. They're pretty much grown now. ya están casi totalmente ya grandes. And they could have said, I'm going to go my own way. Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Yo don't voy a care. hacer las cosas a mi manera. Dad, I don't care what you say. A mí no me importa lo que tú me digas, I'm going papá. to do what I want to do. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. That'd break this dad's heart. Eso hubiera roto el corazón de este papá. Right? ¿Sí o no? Because I know what's Por- out there. Porque yo sé lo que hay allá afuera si no obedecen. But to watch them choose to serve God, Pero el verlos elegir que prefieren servir a Dios, the heart of this dad is so full el corazón de este padre está tan lleno. because I see what God's doing in their Porque life. puedo ver lo que Dios está trabajando en sus vidas. I rejoice in their obedience. Me gozo en la obediencia que ellos muestran. And the blessings of God are following them. Y veo cómo las bendiciones de Dios los están siguiendo. Does it mean that my children have been perfect? ¿Quiere decir que mis hijos han sido perfectos? By far, no. Muy lejos de ello. They've done things that have disappointed this dad and mom. Han hecho cosas que han decepcionado a este papá y esa mamá. But our faithful God Pero nuestro Dios es fiel. and His Spirit Y su espíritu has arrested them los ha arrestado. and brought them home. Y siempre los trae de regreso a Amen. I casa. can testify this morning Yo puedo testificarte esta mañana, to the glory of God alone para la gloria de Dios nada más, that all three of them are serving God. de que los 3 de mis hijos están actualmente sirviendo activos en el reino de Dios. Amen. Praise God for that. Gloria a Dios por ello. Amen. Amen. Yes, praise God. Dele la gloria. All three of them so very different. Cada uno de los 3 son totalmente diferentes. And all three of them really kind of winding different paths as they grow. Los 3 parece que están siguiendo diferentes pautas mientras van creciendo, But our faithful God pero nuestro Dios es tan fiel has talked to their heart que ha hablado a sus corazones and they responded with an obedience. y han respondido con obediencia. It's all that He wants from us, church. Es todo lo que el Señor quiere de ti, iglesia. Amen. Praise God. Amén. Gloria a Dios. Can we look at Matthew chapter 3, Ahora verse number 11? vayamos a Mateo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. And one more verse, I think. Y un versículo más después de este. John 16, 7 and 8. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amen. This is the work again of the Holy Ghost. Una vez más, aquí vemos cómo el Espíritu Santo obra. It's not to destroy us, No viene a destruir, but to purge us. sino a limpiarnos. Everything that's unlike Christ must go. Todo lo que no se parece a Cristo en tu vida se tiene que ir. Amen. Amén.
It's not an option. No es una opción. We can't say, well, I really want God, but I just don't want you to deal with things in my life. No puedes decir, bueno, yo quiero a Dios, pero no quiero que Dios trate con las cosas de mi vida. He's come to destroy the flesh, remove it, and to restore our lives. Ha venido a destruir la carne, a quitarla y restaurar nuestras vidas. He comes to reveal Christ, and in doing so, who we are is revealed. Él viene a mostrarnos a Cristo y cuando nos muestra a Cristo nos hace ver quiénes somos nosotros. Have you ever thought as you're living this Christian life, ¿Alguna vez tú has pensado mientras tú vives esta vida cristiana things are going pretty well? cómo las cosas pueden ir bien? Feel like you're close to God? Parece que vas caminando cerca de Dios You know, and then God reveals something in your life, y de repente Dios te muestra algo en tu vida and you think, I don't even know if I'm saved. y tú piensas, ¿sabes qué? La verdad dudo que seas salvo. You ever thought that? ¿Alguna vez has pensado con esa manera? You think, God, I'm not even anything like you. ¿Sabes qué, Señor? Si me comparo a ti, no me parezco a nada en ti. I've been in that place. Yo he estado en ese punto. But this is the work of God, a continual work. Pero esta es la obra de Dios, una obra continua. And if I can tell you something, Y si yo te puedo decir algo, until we get to heaven, that's still going to happen. hasta que lleguemos al cielo puede suceder estas situaciones. Because not one of us is perfect, Porque ninguno aquí es perfecto and all of us are a long way from what Christ y is. todos estamos todavía lejos de lo que Cristo es en realidad. But we're on the road, praise God. Pero gloria a Dios, vamos en ese camino. Amen. Amén. It's absurd to get mad at God for exposing what we are. Es absurdo, hermano, que nos enojemos con Dios cuando Él nos muestra las cosas que somos en verdad. When we pray and we sing songs that ask Him to do that very thing. Cuando oramos y le pedimos al Señor que haga cosas que exactamente dicen eso. We lift our hands and we say, oh, Jesus, make me more like you. Podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, hazme como tú. And then He says, okay, get rid of this. Y luego Él te dice, ok, para que tú puedas ser como yo, te tienes que deshacer de esto de tu vida. And I'll fill your life with more of me. Y así te voy a poder llenar más de mí. And we say, oh, but not that. No, Señor, pero eso no me refería, decimos. I really like that one. Eso es algo con lo que me siento bien. You know, and it's not always sin, church. Y muchas veces, iglesia, no es pecado. It might be sports. Puede ser algún deporte. It might be our favorite hobby. Puede ser tu pasatiempo favorito. It just might be us giving up our time for God. Puede ser el hecho de que tú des tu tiempo de mayor escala para Dios. When we're doing something else that we enjoy. Cuando haces algo más que es para ti, What He's que tú trying to find out, disfrutas. what He's trying to find out in our life. Lo que Dios está tratando de mostrar en nuestra vida, Is there anything more important than me? Él está tratando de llegar a la conclusión de que si hay algo más importante que Él en tu vida. Amen. I love to watch soccer. A mí me encanta el fútbol. I wish I would have grown up playing it a lot earlier. Me hubiera gustado haber crecido, ¿verdad? Jugando a una edad más temprana. I think the first time I ever played it on a team, I was 40 years old. Yo creo que la primera vez que jugué fútbol en un equipo, yo tenía 40 años ya. And I'm terrible. Y soy terrible en el juego. I love it, Me encanta el juego, but if you don't start until you're 40 years old, pero si no empiezas a jugar hasta los 40, you got a long way to go. tienes mucho que dar todavía. I watch some of these kids that play. Yo veo algunos niños que juegan, Man, they control the ball, controlan muy bien el balón, hardly even look at it. sin verla en Just veces. have such vision to be able to pass the ball. Tienen una buena visión para pasar el balón. They've been playing it since they were kids. Lo han estado jugando desde In pequeños, the street, en la calle wherever. o donde quiera. You watch kids that play basketball. Ves niños que juegan básquet. And you'll see them walking to the gym, just dribbling a ball. Lo ves caminando donde quiera al gimnasio, siempre con un balón botándolo. Walking down the street. Van en la calle botándolo. Walking to church. Van a la iglesia aún con el balón. Everywhere they're going, dribbling a basketball. Donde quiera que van con un balón en What la are they mano. doing to their mind? ¿Qué están haciendo a su They're mente? conforming their mind Están conformando su to mente handle that ball. a manejar bien ese balón. It's amazing people can do what they do with the soccer ball. Es asombroso lo que una persona puede hacer con un balón de fútbol. I enjoy watching it. A mí me deleito en ver a eso. I enjoy playing it. Me gusta jugarlo. But there's been times Pero hay ocasiones, where no reason I wasn't doing anything wrong, por ninguna razón equivocada que yo estuviera haciendo, but God will talk to my heart. pero Dios habla a mi corazón. He'll say, turn that off. Ey, apaga ya esa tele. Just go spend some time with me. Quiero que pases tiempo conmigo. Look, I'd like to tell you that every time I've obeyed, Me gustaría poder decirte que sí, cada vez que escucho esa voz, yo apago la tele y hago lo que Él me dice. but God, this is the end of the Y game. digo, Señor, es la final.
They're going to penalty kicks. Están en penalti, Señor. Not now. Espérame tantito, ahorita no. That's the devil. Ese es el diablo. Right. Digo, That's digo what I yo, would say. el diablo, apártate de mí, digo. Yeah, it's the devil. The devil's not going to tell me to get alone with El God. diablo no te va a decir que pases tiempo a solas con Dios. Amen. Amén. He wants me to watch soccer as much as I Es más, want. el diablo quiere que yo pase todo el día viendo el fútbol. But God talked to this heart. Pero Dios habla al corazón. You know what? And I've found there's been times I haven't obeyed, as I said. Y sabes, como te digo, ha habido ocasiones cuando yo no he obedecido ese sentir. I had to repent. Y me he tenido que arrepentir. But you know what? There's times where I said, turn it off. Pero sabes, ha habido veces que me tengo que decir, Mike, apágale. God, if you're dealing with me, then there's something you want to say to me. Y digo, Dios, si tú estás tratando conmigo, hay algo que me quieres decir. And God talked to me about things Y Dios me empieza a hablar entonces de cosas that He otherwise would not been able to talk to que me de otra about. manera no me hubiera dicho esas cosas. This is what God is doing. Eso es lo que Dios está haciendo. He's not come to just convict us of sin, Él no ha venido nada más para darte convicción de pecado, but He's come to make us more like sino que ha Christ. venido para hacernos más como Cristo. You know, it takes a lot for us to be convinced of something, Sabes, se requiere mucho para que tú puedas ser convencido de algo. right? We live in a world where somebody tries to sell us something, Vivimos en un mundo donde alguien trata de vendernos algo, tries to tell us something about politics, tratan de decirnos algo acerca o alguna idea de política, maybe even in the church. tal vez aún alguien dentro de la iglesia. We find that the pastor preaches something, A veces que nos damos cuenta que el pastor predica algo and we go, I don't know about y that. decimos, ay, no le creo tanto eso. Sad. Aquí no pasa. Eso es triste, It's sad, isn't it? es triste. Are we looking at the man of God because he's a man? O vemos al hombre de Dios porque es un hombre, Or is it God's word? o será que nos enfocamos en la palabra de Is Dios. it God's representative? ¿Será que es un representante de Dios? You know, and it doesn't matter man or woman. Ahora, no importa hombre, mujer. It doesn't matter Brother Martin was up here exhorting us No today. importa si fue el hermano Martín exhortándonos el día de hoy. That's a voice for God. Es una today. voz que viene de Dios. Just because he's not preaching Solo porque no está predicando, doesn't mean God can't speak. no puede decir que Dios no puede hablar por medio de Doesn't él. mean I shouldn't listen. No Amen. quiere decir que yo no debo de escuchar. I want to hear what God has to say to me. Yo quiero escuchar lo que Dios me tiene que decir. If it's in the worship or the prelims or the preaching, I want to be open. Si es en la preliminar, en la alabanza, en la predicación, donde quiera, quiero escuchar su voz. But people try to convince us of something and we have some doubt. Y hay veces que la gente quiere convencernos muchas veces de cosas y viene la duda cuando alguien nos quiere convencer. So sometimes we're skeptical about things of God. Entonces hay veces que de igual manera como que somos medio escépticos en las cosas de Dios. We feel His conviction in our life Sentimos su convicción en nuestra vida and we start to think, well, maybe I should get a second opinion. y pensamos, bueno, tal vez voy a recibir una segunda opinión si verdad Dios quiere que haga eso. Maybe it's our personal conviction of the Holy O Ghost. sea, viene la convicción del Espíritu Santo Maybe it's the pastor's word that he brings to us. y tal vez por medio de un pastor que nos habla And I go, hey, y luego voy y digo, Brother Martin. hey Martín, Sorry, Martin. Sorry. disculpa Martín, Okay. You really think the pastor, ¿tú crees que we have to believe what he said? tenemos en realidad hacer o creer lo que el pastor está diciendo? What do you think about what he preached this ¿Qué morning? piensas de lo que predicó el día de hoy? You think we have to do that? ¿Tú crees que en realidad I tenemos mean, que hacer eso? I know the word of God says Ahora, it, yo sé que la Biblia lo dice, but isn't that like Old Testament? pero que eso no está en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? That's a shame. Eso es vergonzoso. Are we hearing God's Spirit? ¿Estamos escuchando el Espíritu de Dios? Are we trying to find somebody that justifies what we think? ¿O estamos tratando de encontrarnos con alguien que justifique lo que nosotros pensamos? You know what would be better ¿Sabes qué sería mejor? is if we feel that conviction Es si nosotros dejamos sentir esa convicción and we're unsure about what God is saying to y us. si estamos inseguros de lo que Dios nos está diciendo, Instead of going to my brother or my sister, en lugar de tratar y buscar a alguien, un hermano, una hermana, I should fall on my face before God. mejor me postro delante de Dios. Say, God, you've talked to my heart today. Y digo, Señor, sentí que me hablaste el día de hoy. I don't really understand this. Y en realidad no lo entiendo. I'm not sure about all No this. estoy muy seguro en sí. But God, would you reveal it to me? Pero Señor, ¿me lo puedes mostrar? Would you reveal your truth to me? ¿Puedes revelarme tu verdad? God, I don't want to make a mistake. Yo no quiero equivocarme. I don't want to cause division in the church. Yo no quiero causar división en la iglesia. I want your spirit to be alive in Yo me. quiero que tu espíritu esté vivo en mí. I cannot justify my own self. Yo no puedo
puedo justificarme a mí mismo, hermano. I cannot hope the feeling will go away. Yo no puedo esperar que esta convicción, ¿verdad?, se vaya, But I must yield to the Spirit of sino God. que tengo que someterme, ceder al Espíritu de Dios. Okay, I said we had one more verse, but there's one more. Dije que tenía un versículo más, pero ahí le va otro. James 1, verses 2 through 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. You know, many times it's easy to look at this passage of verses Sabe, muchas veces es tan fácil leer este pasaje de versículos as if we have done something wrong. y lo vemos como que si se trata de que si hicimos algo malo. But this passage is being written to the believer. Pero este pasaje fue escrito a creyentes. For James to say, my brethren, Cuando Santiago dice a mis he's hermanos, not talking to the lost. no está hablando a los perdidos, It implies that you are in the faith. está hablando de aquellos que están en la fe. He also says in verse 3 that the trying of your faith, También dice el versículo 3 que la prueba de vuestra fe, that means that you and I have some, o sea que tenemos una fe, right? ¿sí? Praise God. Gloria a Dios. We're brethren Somos or hermanos sistren, o hermanas, okay, but we're in the faith. pero estamos en la fe. It may be a little bit, Tal vez sea poca, but we're in the faith. pero estamos en la fe. Look, don't measure yourself against somebody else. Mira, tú no empiezas a medir tu fe con la de alguien más. What I do doesn't matter what anybody else Lo does. que yo hago no tiene nada que ver con lo que otros hacen. And what they do is not dependent on what I do. Y lo que ellos hacen no depende de lo que yo hago. But I have faith, Pero lo que sí tengo es fe. and I want to obey Y God. quiero obedecer al Señor. Amen? Amén. You haven't made shipwreck of your faith. No has destruido tu fe. As Paul spoke of some backslidden believers, Como Pablo habló de algunos creyentes que se habían alejado de la gracia de Dios. but you have been faithful and you are still faced with trials. Les dijo, ustedes han sido fieles, pero han tenido pruebas. This trial is never to destroy you spiritually, Hermano, las pruebas no están para destruirnos espiritualmente, but to destroy the works of the devil and to sino build para, your faith. sino para qué, para destruir las obras del diablo y revelar tu fe, edificar tu fe. This way, the next time we face a trial, De esta manera, la próxima vez que tú enfrentes una prueba, this faith inside of us will have grown, esta fe dentro de nosotros pueda ya, después de la prueba, ya ha crecido. and we'll have the needed faith to prevail in that situation. Y entonces tendremos la fe necesaria para vencer en tal situación. The only way for us to grow in God is to be tried. La única manera de crecer en el Señor es cuando somos probados. We've been through some difficult trials, as I mentioned yesterday. Como yo mencioné ayer, hemos pasado con mi familia pruebas dificultosas. But I can stand here on this other side, Pero yo puedo pararme en este lado ya después de la prueba, and I can look back, y yo puedo mirar hacia atrás and I can testify that God is ever faithful. y te puedo testificar una vez más que Dios sigue siendo fiel. I thought I knew what it was like to trust God financially. Yo pensaba qué es lo que significaba confiar en Dios financieramente. But last year when my job took a change, Pero el año pasado, cuando mi trabajo, hubo un cambio en mi trabajo, we felt led to start our own business. sentimos dirección de empezar nuestro propio negocio. For 25 years I'd worked for a company. Por 25 años trabajé para una empresa I had benefits and insurance. y tenía beneficios, aseguranza. I always knew that the work was coming in. Yo siempre sabía que había trabajo siempre ahí. And here I was with my wife. Y estoy aquí ahora platicando con mi esposa We're going to step out in faith, y vamos a dar un paso de fe. having really only one job, En realidad, habiendo tenido un trabajo, and that job was going to last a couple months. y ese trabajo solamente me duraría unos cuantos meses, No insurance, sin aseguranza, no benefits, sin beneficios and no idea but God. y sin ninguna idea, solamente Dios. But I knew that there was a peace in our life. Pero lo que sí sabía es de que había paz en nuestra vida. And I can stand here, it'll be a year in August, Y ya vamos a cumplir un año en agosto, that God has provided everything and above what we ever en el needed. cual hemos visto que Dios ha proveído todo y más allá de lo que hemos necesitado. Amen? Not Amen. one time, amen. Praise Ni God. siquiera una vez. Gloria a Dios. I've had 2 days where I couldn't work, Yo tuve 2 días donde no pude trabajar and that was because of rain. y eso era a causa de la But lluvia. every day,
Pero cada día I've had something to do. he tenido algo que hacer. And when that job ended, Y cuando ese trabajo se termina, I went right to the next job. me llegaba otro contrato. And there's been some really good jobs. Y he tenido buenos trabajos. And there's been times where that job was getting close to ending. Y había veces cuando ese trabajo estaba por ser terminado, And the thought would come, what are you going to y do? venía el pensamiento, ¿y ahora qué sigue? You know, you don't have anything else after No, this. no hay ningún otro trabajo en camino. And, fear would come. Y venía el temorcito. I said, God, what am I going to do? Y decía, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? But a faith would come. Pero venía entonces la fe. You're going to do what you did in the beginning. Vas a hacer lo que hiciste al principio. You're going to trust me. Vas a confiar en mí. You're going to stay in prayer Vas a mantenerte orando. because you're not the one that's providing. ¿Por qué? Porque tú no eres el que provee, mijo. I'm the one who's providing. Yo soy el que proveo. You haven't created all these jobs. Tú no eres el que se consiguió estos trabajos. I'm the one who's brought you Yo these soy el jobs. que te los trajo. So you're going to continue to walk in Pues faith. tú vas a continuar caminando por fe. And without fail, church, Hermano, y sin duda alguna, every time I've had that thought, cada vez que ese pensamiento me venía, 1 or 2 days would go by 1 o 2 días pasaban and someone would come to me y alguien venía. say, I have another job for you. Oye, te tengo un trabajo. And I'd kind of laugh to myself. Y yo hasta me reía de mí mismo. And I say, God, why do I doubt Y you? decía, Señor, ¿por qué dudo de ti? You know what? So I don't doubt him anymore. Entonces ya dejé de dudar. I just trust him. Solamente confío en Él. And he's going to be faithful. Y Él va a ser fiel. He can't be anything but faithful. Él no puede ser otra cosa más que fiel. So you know what happens is faith has grown in that area of my life. ¿Sabes qué ha sucedido entonces? La fe ha crecido en esa área financiera de mi vida. When sickness comes to my house, Cuando viene la enfermedad a mi casa, I can look on that one experience. yo puedo ver esa experiencia God, if you provided for me here, y digo, Señor, si tú proveíste para mí ahí, then you'll provide for me here. vas a proveer para mí acá. Amen. Amén. He's a provider, church. Él es un proveedor. He's all that we need. Él es todo lo que But necesitamos. we're growing in faith Pero estamos creciendo en la fe as we're obedient to the Spirit of God. mientras somos obedientes al Espíritu The de trials Dios. that you and I face, Hermano, las pruebas que usted y yo enfrentamos they're not to destroy us, no son para but destruirnos, they're to build our faith sino que son para edificar nuestra fe in a God that cannot fail. en un Dios que no puede fallar. I'm praying that as these trials come, Yo estoy orando que mientras estas pruebas vienen and that we overcome and grow, y mientras nosotros las vencemos en el crecimiento, that we have the opportunity to share these trials que, and experiences, que tengamos la oportunidad de compartir esas so that the experiencias faith of others grows as well. para que la fe de otros también crezca. Amen. Amén. The trial is never to destroy us spiritually. La prueba no es diseñada para destruirte espiritualmente, So that the next time we're faced with this trying situation, sino que para la próxima que tengas una situación de prueba, we will have the faith needed to prevail with God. tengas la fe para prevalecer con The Dios. Bible says God will never put more on us than we're able to bear. La Biblia dice que Dios jamás te dará más de lo que tú puedas soportar. So we must stop using the excuse that Si we no, cannot do it. tenemos que dejar la excusa de que yo no puedo. We know Philippians 4:13, I can do all things through Christ who Conocemos strengtheneth me. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. Amén. Not in me, No en mí, but in Christ Jesus. en Cristo. This is another work of the Holy Ghost. Esta es otra obra del Espíritu Santo. And if we will see it like that, Y si lo vemos de esa manera, we'll have a greater time in the trial vamos a tener un tiempo mayor en la prueba. and a likelier time of going through the trial. Y en ese tiempo vamos a crecer más en la prueba. When the doctor pokes around on us and we're sick, Cuando el doctor viene y nos empieza a decir que hay enfermedad, he's trying to find out where it is that we hurt. está tratando cuando viene y nos toca y dice, ¿te duele aquí? ¿Te duele aquí? And he pokes and pokes until we scream, "Ah!" Y le empuja hasta que dices, ahí me duele. The doctor says, I found where the problem is. Dice el doctor, ya encontré el problema. And God brings us into this house every week. Y Dios cada semana te trae a esta casa And he begins to probe and poke on y us. empieza a empujarte, And sometimes we don't say anything. y ves que no decimos nada. And then sometimes, hey, Y ves que decimos, ahí no, that hurts. eso dolió, I don't like that. eso no me gustó. What he's doing, ¿Qué está haciendo el he's Señor? trying to reveal the issue in our life. Está tratando de mostrarte una situación en tu vida. Don't get mad at God, No te enojes con but Dios, allow him sino que permítele to make us whole.
que sane tu vida en Amen. If plenitud. we could learn this, how much faster we would grow. Si podemos aprender eso, hermano, vamos a crecer con mayor rapidez. And how great our spiritual foundation will be. Y nuestro fundamento espiritual será más grande todavía. The Holy Ghost is doing what His name implies. El Espíritu Santo está haciendo lo que su nombre implica. He's trying to make us holy. Está tratando de hacernos santos. Amen. Amén. Do you want to be holy? ¿Usted quiere ser santo, hermano? Man, I believe you do. Yo creo que usted quiere ser santificado. I do. Yo lo quiero. I know there's things in our life that we don't even know about. Yo sé que hay cosas en nuestra vida que todavía ni aún siquiera percibimos. And God will bring them up in Y us. Dios nos las va a mostrar. But the whole work of doing that Pero todo el propósito de eso is to make us more like es Christ. para que nosotros seamos conformes a la imagen de The more Cristo. that He conforms us, Entre más nos conforma, the more that He can use us. más nos puede usar. Amen. I want to be used of God. Yo quiero ser usado por Dios. I'll share this one last thing. Y comparto este último pensamiento. I remember many years ago, Recuerdo hace muchos años atrás, I was talking at a kids camp at our church. yo estaba compartiendo en un campamento infantil de la iglesia. And I was telling them about that crown of righteousness that Y the yo, Bible talks about. yo le estaba hablando acerca de esa parte de la Biblia que habla de la corona de justicia. And it says the stones are the souls that we've won to the kingdom of Y les God. decía yo cómo cada piedra en esa corona representa las almas que hemos ganado para Cristo. And I was telling the kids, Y yo le decía a los niños, I don't want to just get to heaven and have a crown, y les decía, yo no quiero llegar al cielo con una simple corona. but I want some jewels and some Yo, stones in it. yo quiero unas buenas piedras preciosas ahí. And I thought I was pretty smart. Y yo pensaba que era muy listo. And the worship leader, the children's Y, pastor, y el líder de la alabanza, que era el pastor de los niños, I asked her about it one time. una vez yo le pregunté a ella de eso. She said she really even never heard what I said or had the thought. Dice que ella jamás había pensado en ese tema. But she was talking about that same crown. Y ella estaba hablando de esa misma corona de justicia. And she said, all I know is when I get to heaven, Y ella dijo, lo único que sé es que cuando yo llegue al cielo, she said, I'm going to take my crown off. voy a tomar mi corona She said, and I'm going to throw it at the y feet la of voy a Jesus. poner a los pies de Cristo. Because He's the only one worthy. Porque Él es el único digno. Oh man. Y eso me llegó. Just put a knife in my heart. Una estaca al corazón. But Christ revealed a pride in me. Pero Cristo me mostró un orgullo que había en mí. He said, you don't even know what you're talking Me about. dijo, ni siquiera sabes de lo que hablas. You want people to think you're something special. ¿Quieres que la gente piense que tú eres alguien especial? You want people to recognize who you are. ¿Quieres que reconozcan quién eres? But if there's anything good in your Pero life, si hay algo bueno en tu vida, it's because my spirit es porque mi espíritu has made you like Christ. te ha hecho como Cristo. Amen. I want us to pray. I don't want you to pray because I'm asking you to pray. Quiero que oremos, pero no quiero que lo haga porque yo se lo pido. But I pray that God has dealt with our hearts this Sino morning. que mi oración es de que Dios haya tratado con nuestros corazones. And all I want us to pray Y lo único que quiero que le pidamos al Señor is, God, make me more like you. es, Señor, hazme más como tú. Whatever that cost is, Lo que me cueste, Señor. whatever I have to get rid of, God, I'm willing. Cualquier cosa de la cual yo me tenga que deshacer, estoy dispuesto. But Jesus, make me more like you. Pero Cristo, hazme más como tú. Amen. If that's your prayer this Si morning, esa es tu oración esta mañana, please don't do it because of me, por favor no lo hagas porque yo te lo digo, but do it because God is talking to you this morning. sino que hazlo porque Dios te está hablando esta mañana And because you'll want to obey. y porque quieres It obedecer. does nothing for us if we come here and say words Y esto no hace nada por nosotros si solamente lo decimos en palabra. with the intention of going out and being exactly the same and O not sea, changing anything. si venimos y hablamos con Dios, pero tenemos la misma intención de salir y no cambiar nada. But if we mean what we say at this altar, Pero si en realidad en este altar decimos algo de corazón, then the Holy Spirit will give us the power y el Espíritu Santo nos da el poder and the ability y la habilidad to do what He's saying. para hacer lo que Él nos pide. Amen. Amén. Let us pray. Oremos. Gracias, Jesús.